Esto es Humanamente. Una vez más, los invitamos a recorrer este camino juntos Para compartir todas las cosas del día a día de la vida de los humanos. y pasar un buen momento acompañándonos en el descubrimiento de nosotros mismos. Cuestionando, reflexionando, aprendiendo, Y lo más importante, evolucionando. Gracias por estar aquí Sean todos bienvenidos a un episodio más. en este espacio que es por y para ustedes. Humanamente, Hablando de humanos. comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente. Hablando de humanos. Hola humanos, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Por supuesto. ¿Tú estás bien? Bien. Yo estoy bien. Todos Estamos bien. Estamos bien. Podemos empezar Podemos empezar. con nuestro súper tema del día de hoy, que se llama... Lo positivo del conflicto. Eso. Ay, le pusimos un nombre muy bonito. Muy bonito. A mí me encantó. Me encantó. Nos sentimos muy identificadas con esta situación del conflicto. Totalmente. Sí. Así es nuestro tema. Es nuestro tema. Y vamos a hablar acerca de, pues que no necesariamente el conflicto tiene que ser negativo, Claro, ¿no? para empezar. Exacto, para Sí. empezar. Hay que, o como primer punto, hay que dejar de pensar en la palabra por sí sola, ¿no? En este caso, la palabra es el conflicto, ¿no? Y dejarnos este estigma de que esa palabra solamente tiene una sola connotación, ¿no? Que es negativo. Que en este caso suena negativo, Ajá, ¿no? sí. Cuando te dicen conflicto, lo primero que piensas es cosas feas, Ajá. cosas sí. malas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, lo cual es hasta cierto punto entendible porque son nuestros sentidos que le damos comúnmente a la palabra, ¿no? Tú la usas Claro. con ese contexto, la persona con la que hablas también, ¿no? Entonces, es normal darle ese sentido, pero Sí. pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Quitarle como nada más esa polaridad de la palabra, Sí, ¿no? es que fíjate que hay palabras, perdón que te interrumpa, mi va. Igual, por ejemplo, que la palabra rebelde, ¿no? Rebeldía. O sea, y que sí, como que le ponemos una única connotación Ujú. en vez de entender el contexto, ¿no? O la situación. Y si ya lo ampliamos a eso, pues nos daremos cuenta que el conflicto o la rebeldía, o llámese como se llame, no siempre va a ser negativa, Así es. ¿no? Entonces, eso es, para empezar, eso es importante aclararlo, como bien dices. Sí, todo tiene que ser primero por una cuestión de el contexto, como bien lo estás diciendo, ¿no? Ujú. En dónde, bajo qué circunstancias se está utilizando esa palabra. Ujú. Y lo otro es la intención con la que se mueve, Eso. o sea, la intención con la que tiene, ¿no? El motivo por el cual estás utilizando esa Sí. palabra. Exacto, sí. La intención que se tiene de ser conflictivo en ese momento. Exactamente. ¿no? Claro, ¿no? claro, sí. De entrar en conflicto, de usar el conflicto. Claro, como decían antes, ¿no? En la época de nuestros papás, los rebeldes sin causa. Bueno, así como hay rebeldes sin causa, hay rebeldes con causa. Claro. Lo mismo en el conflicto. Y sí, y esta palabra que estás ocupando de la rebeldía, pues no necesariamente tampoco es una cuestión negativa. No, en lo absoluto. A lo mejor lo que sí podríamos referirnos a cuestiones negativas, el ser una persona conflictiva, el ser una persona rebelde, insurrecta, ¿no? Sí se podría dar un contexto más negativo siempre y cuando, por ejemplo, vaya en contra de una ley, ¿no? Ajá, sí. O de una norma. Ujú. O de una persona, Ujú. obviamente con esta intención de agredir Sí. o lastimar, ¿no? Sí. Pero este contexto que le queremos dar a esta palabra es más bien encaminada a la cuestión de defenderse, ¿no? De entender en qué momento estamos viviendo un acto indebido Sí. y saber utilizar esa palabra y entenderla que no necesariamente tiene que ser con una cuestión negativa. O sea, Claro. el conflicto, yo lo veía así, ¿no? El conflicto muchas veces es necesario Absolutamente. Claro. y el conflicto siempre debe de traer como consecuencia cuando termina algo positivo. Así es. Qué bonito lo dijiste. Sí. Así es como debería de ser. Nada más que culturalmente se nos ha hecho creer que alzar la voz, ¿no? O no dejarse es algo negativo.
Es algo negativo. Entonces es cuando se torna esta palabra como algo negativo. Pero no, nosotros vamos a hablar justamente de ser conflictivo, ¿no? O ser rebelde, pero de forma positiva. De forma positiva. A eso nos referimos en este episodio. ¿Cómo tú conceptualizarías a una persona como con estas características, ¿no? ¿Cómo defines a una persona pues rebelde, conflictiva, pleitera, insurrecta, etc.? Emancipada, claro, etc. Fíjate que yo lo definiría como una persona que no se conforma o no se queda callada ante lo que sucede a su alrededor. O sea, yo lo pondría así, en corto, ¿no? Y bueno, es positiva cuando esto que sucede a su alrededor es una injusticia y entonces levanta la voz para tratar de impedirlo. Para mí eso, en el sentido positivo de la rebeldía o de ser conflictivo, es eso. O sea, no conformarse ni quedarse callada con eso que estamos viviendo alrededor y que es algo injusto, que es algo que no debe ser, o que está atentando en contra mía, de mi integridad física, psicológica, no sé, moral, y no quedarme callada. O sea, hacer algo ante eso. O sea, prácticamente creo que la gente confunde ser conflictiva con ¿cómo te explico? Sí, como... Ay. Como con ser argüendero usando esa palabra sí, común, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y yo diría, para mí, o bueno, lo que para mí, o cuando yo soy conflictiva, yo diría es simplemente defenderme. O sea, no es que yo ande buscando pleito de la nada, ¿no? No, o sea, no voy yo a buscarlo, no. Sino cuando sucede algo que atenta contra mí, yo alzo la voz para defenderme y poner un alto. Es muy diferente atacar a simplemente defenderte. Para mí, ser rebelde o conflictiva ante una situación que me incomoda es solamente eso, poner un alto, ¿no? O sea, defenderme, es una defensa, sin necesidad de ser grosera ni nada. Y mucha gente, pues, eso lo ve como todo lo contrario, ¿no? O sea, sí. Pero bueno. Sí, tienes razón en este sentido de utilizar la palabra en ese contexto. Digo, si lo pensamos de forma muy técnica, la palabra como tal, ¿no? Ya sea la palabra rebelde, la palabra conflictiva, la palabra insurrecta, es por definición, sí es una persona que sí genera un conflicto como tal, ¿no? Pero justamente lo que dijimos al principio, utilizando esta palabra en un contexto positivo, es sí generar este conflicto, esta incomodidad, pero ante situaciones que evidentemente sí están atentando contra tu integridad física, emocional, laboral, de amistad. Sí, absolutamente. Pero aquí viene la situación compleja, ¿no? O sea, porque hay personas que precisamente no dicen las cosas que piensan o no, ni siquiera se atreven como a expresarlo, porque lo piensan, pero no lo expresan. Precisamente obedece esta cuestión del propio concepto, ¿no? De si hablo, exacto. Sí, si hablo, me van a catalogar como argüendera, ¿no? Pleitera, sí, y entonces, pues no. Es más, ¿sabes qué? Esto es tan profundo que a veces si te molestas, tampoco pareciera que no tienes derecho a enojarte, ¿no? A sentir el enojo, la rabia que en ese momento esa situación en particular te o a veces simplemente una incomodidad. O sea, pareciera que ni siquiera tenemos derecho, o sea, que nada nos tendría que incomodar, porque los que estamos viéndonos mal, los que estamos haciéndole casi causándole un mal al otro, somos nosotros por incomodarnos con eso que pasó. O sea, es increíble. Pero ¿sabes qué? Esto tiene mucho que ver con la cultura. O sea, nuestra cultura, y yo creo que en general la cultura latinoamericana, pero bueno, no lo puedo asegurar porque no vivo en países de Latinoamérica, pero sí en nuestro país, la cultura del mexicano sí es mucho de callarse, de agacharse, de no decir nada, porque entonces te vas a ver así, ¿no? Y quien se atreve a hacerlo, pues obviamente es señalado totalmente como alguien, como algo incorrecto. Pero tristemente, bueno, hay muchas teorías, fíjate ahorita, ¿no? Que estamos hablando del tema, hay muchas teorías que tratan de explicar por qué el mexicano tiene tan introyectada
esta sumisión. Y bueno, hay teorías desde que plantean que desde la conquista, que nos dejaron los españoles tan avasallados que entonces nunca nos pudimos levantar en autoestima, ni en nada, ni en identidad propia, ya sabes, Sí, ¿no? claro. Pero dices, bueno, ¿y cuánto tiempo les vamos a seguir echando la culpa? ¿No? O sea, con que es por eso que no nos hemos podido levantar, híjoles, no. Entonces, pero mira, no sé, independientemente de la causa, me parece algo imperdonable que ya cuando se trata de defender mi integridad, de ver por mi integridad física o psicológica o moral, no abra yo la boca. Es que ya eso, entonces que me maten, que me aplastan, o cómo, no sé si me doy a entender. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Tú qué? Uh-huh. No, pero ahora que mencionabas esto, solo pienso en la parte de sí es una cuestión cultural y tanto peso tiene la cultura que sí, de repente, por ejemplo, en una cuestión de la escuela, no sé, se te hace algo injusto y a lo mejor el comentario del familiar, de la mamá, el papá es tú no te metas, tú no opines. ¿Por qué? Porque puedes tener consecuencias. Sí, es cierto, claro. Porque sabes que también a esto se me ocurre, ya estamos agregando más cosas, o sea, súmale a que vivimos en un país, nos guste o no, lamento decirlo, pero con una vaya, corrupción tremenda, ¿no? En donde pase lo que pase, o sea, siempre tendrá privilegios aquel que tiene la posibilidad para pagar por ellos. Entonces, quienes no los tenemos, mejor no te metas, ¿eh? O sea, mejor no le busques, mejor no hables porque ya sabes que sales perdiendo. Híjoles, es que ¿cómo nos ayudamos? O sea, está canijo. Y eso aplica en muchos contextos. Porque, por ejemplo, ¿cuántos casos no hemos escuchado? En algunos contextos laborales, en donde es que si digo, sí, me van a regañar, es que me pueden correr, ¿no? Uh-huh. Me pueden castigar. Sí. A lo mejor no te lo dicen de forma explícita, claro, pero sí ya pues no te dejan salir a tu hora. Sí. No se te descuentan, claro, te dan el doble de trabajo. Y todo mundo ante los ojos de los demás y ante los propios, eso sabemos que es como ilegal, por decirlo así, ¿no? Sí. Y nadie dice nada. Sí. Pero por esta cuestión del temor a las consecuencias, claro, que son reales. Sí. Son reales, son sí, tangibles. Claro, ¿no? Claro. Pero estamos muy habituados a normalizar todo tipo de injusticias. ¿Por qué? Porque si hablamos puede salir contraproducente. Sí. Entonces lo normalizamos y preferimos vivir así. Nos hemos acostumbrado y nos hemos habituado mucho a callar, a agacharnos, a tolerar, ¿no? Y ya a resignarnos, creo que esa es la palabra, en donde ya hasta me mentalicé, ¿no? Me preparé psicológicamente para aguantar lo que sea, porque esto es así o no sobrevivo. Híjoles, es que... Mira, es que a lo mejor esto, colocándolo en una cuestión, ponle tu laboral, hay cosas detrás de por medio que tienen más peso, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el sustento de una familia, claro, y todo lo que conlleva esta parte, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, dices, híjole, ¿no? Como que aguantas más y de alguna forma las cosas ya ahí son como más normalizadas, por decirlo así, ¿no? Sí. O se entiende. Ándale, más válido. Ándale, Ajá. ¿no? Exacto. Sí. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones, lejos de lo laboral, ya empiezan a interferir o se presentan en contextos de, a lo mejor, por ejemplo, de pareja, sí, de amistades, de familiares? Sí, en contextos más personales. Exacto. Sí, claro, entiendo. Híjoles. En donde a lo mejor la consecuencia ya no es tan claro, real ni tan tangible. Pero ¿sabes qué? Como ya nos metieron eso en la cabeza, lo desplazamos a las demás áreas. Y entonces ya después tampoco ni con la pareja, pero ni con los amigos, ni con la familia hablamos. Porque ya nos programamos para que no hablar para no tener consecuencias negativas. Y ya no nos damos cuenta que se volvió parte de nuestra ideología. Y obviamente como toda ideología que la aplicamos indistintamente en cualquier contexto. Y es ahí cuando ya está mal. ¿Sale? Ahora, aparte, ¿sabes qué? Yo te diría
bueno, es que esto lo digo por experiencia propia, o sea, yo de mis épocas en que trabajé, ¿no? Muchísimos años en que fui empleada y también por lo que veo con mis pacientes. En terapia sí me llega muy a menudo personas que la están sufriendo mucho en el trabajo por el nivel de explotación literal que hay y que enseño, las adiestro, ¿no? O los adiestro un poco, les enseño a levantar la voz, a expresar, a no dejarse, etcétera. Y lo que a mí me ha dejado, la enseñanza que me ha dejado todo esto es que, ¿sabes una cosa? A veces las consecuencias no son en el nivel de gravedad que nosotros pensamos que eran. O sea, es cierto, sí las hay, como bien has dicho, te pueden hasta correr, pues obvio tienen el sartén por el mango, sí pasa, o por lo menos te quitan algunos privilegios, etcétera. Pero también he descubierto otra cosa bien interesante, ¿no? Paradójica al mismo tiempo, que pareciera que justamente eso sucede, ese abuso sucede con las personas que ya dan por hecho que no vale la pena defenderse. Y que con aquellas personas que empiezan a levantar la voz, se empiezan a ganar el respeto de los altos mandos y hasta de sus compañeros y empiezan a tener más respeto para con sus tiempos y para con todo. Eso es lo que a mí me ha tocado ver. Y entonces, en la mayoría, no quiere decir que siempre, ¿eh? No dudo que haya quien no corra por estar... No, sí. No lo sé, Rick, parece falso. Sí, no. O sea, sí, obviamente debe haber lugares en que suceda, y sí. Pero, ¿cómo te explico? Como vivimos en una cultura y en un contexto en donde todo el tiempo lo que se respira es quedarse callado y ser sumiso, cuando alguien levanta la voz, más que indignarse, le da miedo al otro. No sabe cómo manejar eso. Uh-huh. Y entonces se detienen. Dejan de seguir abusando de eso. O sea, abusan, como se dice, de quien se deja, ¿no? Y creo que todo esto es inconsciente, ¿eh? O sea, tanto de una parte como de la otra. Mientras yo vea que el otro no se queja, ¿por qué tendría yo que ser considerado con él? No, es que ni lo pienso, ¿sabes? Pero si el otro me empieza a poner un límite, es como echarme una cubeta de agua fría y despierto yo, ay, caramba, bueno, está bien, ¿no? No es de mi agrado, pero bueno, está bien, respeto un poco más sus tiempos, etcétera. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto en donde como no estamos habituados a eso, cuando alguien llega y me pone un límite, normalmente entonces la otra persona le baja. Si viviéramos en un contexto en donde todo el tiempo todos saben poner límites y eso no se ve mal, no sería nada sorprendente que alguien llega, me pongo el límite y me vale, o sea, lo veo tan natural, ¿no? Pero aquí sí no, aquí sí como que a pantalla, ya tiene que ser una persona muy perversa a la otra para que entonces le aplique una consecuencia y diga, pues lo corro, ¿para qué se me puso? ¿Para qué me reclama, no? Sí, no falta, los hay, claro que pasa, por supuesto. Pero como que hay que tener la inteligencia para saber en qué situaciones dentro de un contexto amerita alzar la voz y hasta qué punto y cuándo no. Pero sí creo que hay muchas cosas que están en nuestra, o sea, que ya son como traumas. Actuamos conforme al miedo que damos por hecho de que va a pasar. Esa palabra iba a ocupar, miedo. Uh-huh. Sí, evidentemente a lo que desconoces. Claro. Es decir, sabes que tienes una consecuencia, pero no conoces esa consecuencia. O a lo mejor sí, ¿no? Que dices, me van a correr. Pero en sí, no precisamente el miedo es a eso, sino a lo que va a pasar después. Sí. Esa incertidumbre. Y sí, por supuesto que si hay un sustento, claro, económico, y que más personas dependen de eso, claro, es que es como hasta lógico, ¿no? Claro. Que haya ese... Pero vamos a hablar en contextos, digamos, en donde no hay una consecuencia tan tangible, claro, ¿cómo qué palabra podría ocupar? Como tan delicado, bueno, no, es que si no puede ser delicado. Me refiero a una cuestión de, por ejemplo, que dejes sin comer a alguien, de supervivencia, ¿va? Sí, una pérdida real de algo indispensable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un amigo, una amiga que como que sentimos que no nos podemos defender contra esa persona? O sea, identificamos de alguna forma ciertas palabras que nos dice porque nos duele, claro, ¿no? Las parejas, que sí, también lastimosamente se da mucho también en el contexto de la pareja, sí, ¿no?
cuando te agrede de alguna forma emocionalmente, psicológicamente, identificas porque te duele, lo ves, lo sientes, pero no hablas. No lo hablas. Sí, es cuando te digo que creo que lo desplazamos a todos. Y es que sabes también que yo he reflexionado últimamente en la cuestión de que nos da miedo el usar palabras que no son groserías, pero que para la otra persona podría ser una grosería o una ofensa. Sí. Porque sí, también aplica esto de no es lo que digas, sino como lo digas. Claro. Pero ¿te imaginas que eso nos lo enseñaran? Sí. Desde Eso estaría genial. Sí, ¿no? Desde Sí. niños a usar palabras para defenderte, Sí, para claro. poner un límite. Claro. Y sabes también que nos adiestraran para identificar ciertas cosas. Para empezar, primero, para entonces poder defenderme, porque si ni siquiera lo interpreto como agresión, no me doy cuenta, pues ¿cómo? Porque de repente es un yo no le dije que era toto, yo nada más le dije que su cabeza no daba para. Claro. O sea, al final de cuentas el contexto es el mismo, ¿no? Claro, digamos, sí. por decirlo así, la ofensa, la grosería es lo mismo, pero no es tan directa. Pero Claro. al final de cuentas estás identificando algo y estás ocupando esa palabra, que no es una palabra altisonante, pero al final sí es darle un mensaje a la otra persona. Claro. Pero que nos dicen, no le digas así. Ajá, sí. Es que recuerda, amiga, que nuestra cultura es muy de lo bonito, ¿sabes? O sea, ¿qué tal es de que, ay, amiga, qué bien se te ve esa blusa? Ay, cuando quieras. Oye, qué bien te ves hoy. Tú también, aunque me vea, pero toda zarapastrosa, ¿no? Ay, tú también. O sea, todo es, en nuestra cultura es pintarlo muy bonito. Imposible decir que me caes mal, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Y estoy de la fregada, ¿no? O sea, en esta cultura es muy así. Todo tiene que ser adornado para lo bonito. Sí, escuchaba un relato de una mujer, me parece que es española, que describía cómo son los mexicanos, ¿no? Decía cosas muy positivas, por supuesto. Ella decía que le gustaba mucho México, pero justamente hablaba de esto. Y decía, con los mexicanos hay que tener mucho cuidado en cómo usamos las palabras para no herir sus sentimientos, ¿no? ¡Qué horror! Y ella ponía ese ejemplo, ahí está en redes, la Sí. verdad es que no sé cómo se llama la mujer, pero lo escuchaba en redes sociales y decía, por ejemplo, si una amiga te invita a comer y le dices, no gracias, no me apetece, punto, no pasa más, ¿no? Dice, pero en México no. En México tienes que decir como no puedo, mira, porque tengo que hacer tal o cual cosa. Ajá. Mejor lo dejamos para otro momento. Ay, discúlpame, por favor. Una serie de explicaciones de que no son necesarias. Claro. Con un no me apetece, Claro. Gracias, es más que suficiente. Exacto. ¿No? Sí. Y también decía sobre usar los diminutivos en las palabras. Chiquito, mira. Bonito. Para suavizar. Ay, qué barbaridad. Para suavizar. Fíjate. El impacto de la palabra. Y lo cual, pues sí, de repente, ¿no? Sí. Sí, así somos. Sí, y sí nos pasa que aunque... Claro. Pero ahora, aquí, de lo que vale la pena hablar es cuáles serían las consecuencias que nos dejaría seguir. Es que te imaginas, es reprimir. Sí. Reprimir, aguantar, contener, acumular. Y eso ya por sí mismo daña nuestro cuerpo, vaya, nuestras emociones. Eso es innegable, eso es una ley de la naturaleza. Digo, por algo nos puso Dios lágrimas y palabras y todo. El callar, el aguantar, el contener, siempre, obviamente te va a traer un perjuicio. Eso es innegable, eso es una ley. O va a salir en su Híjole, sí. se va a manifestar en una de sus peores formas. Sí, exactamente. Sí, así es. Entonces podemos aprender a gestionar esta rebeldía, este conflicto. Claro, ¿no? Claro. Sí. Entonces,
como ya dijimos al inicio que hay que cambiar la connotación de la palabra conflicto a algo más positivo, veamos entonces el conflicto como efectivamente eso, ¿no? Lo bueno que nos deja ser rebeldes, insurrectos, protestones, ¿no? Claro. Bueno, como bien lo dijiste hace un momento, es un poner límite. Sí, sin lugar a dudas. Lo positivo de esto es que el hecho de expresar eso en el momento, eso que no te está pareciendo, que está atentando contra ti de alguna manera, es poner límites a la persona, ¿no? O a la situación. Fíjate, para mí el poner límites, de la manera que sea, a veces es hasta con una torcedura de boca, a veces es explicando y diciendo, oye, me estás haciendo sentir mal por lo que dijiste, o las dos cosas al mismo tiempo, o simplemente decir, a ver, no, espérate, cálmate, ya te estás pasando, o sea, de la forma que sea, pero manifestarlo de alguna manera, verbal o no verbal, eso le estás dando la indicación o la información a la otra persona de manera directa o indirecta, qué sí puede y qué no puede hacer contigo. Eso es una forma, eso es poner límites, ¿sabes? Digo, lo correcto y lo adecuado sería a través de la palabra, explicando lo que te está haciendo sentir, ¿no? Para que sepa que eso no lo debe decir, ¿no? Y por qué te molesta. Pero bueno, ya hay gente que no ha llegado a ese nivel de poder ser asertivo y explicarlo. Pero por lo menos manifestar de alguna manera, hacerle notar a la otra persona tu molestia de alguna manera. Claro, menos con groserías, obviamente. Sí, también. No es cierto. Pero sí hacerla saber, porque es la mejor manera de que la otra persona se entere que no puede hacer contigo. Sí. ¿Qué puede y qué no puede? Sí. Y sabes también que dejarnos de esta parte del ¿estás enojada? No. Ay, aunque te esté llevando por dentro. Ay, sí. Sí, tal vez lo bueno es sí, por y vamos. Claro, me preguntaste, perfecto, pues yo respondo. Sí. Claro, sí, por supuesto. ¿Sabes qué noto? Que, es que el asunto, humanos, es que aunque les queremos compartir el tema, o sea, ¿cómo te explico? Es que es muchísimo más complejo de lo que estamos diciendo. Porque mira, ahorita me acordé y lo veo muchísimo en terapia de pareja. Mucho de lo que normalmente la mujer, porque en este caso, por cuestión cultural es la mujer, mucho de lo que la mujer se calla es por el miedo de perder a la pareja. O sea, lo que yo digo mucho es, Feli, es que, mira, ¿para qué hablo? ¿Para qué le digo lo que no me parece? Si uno, ni caso me hace, ni me va a hacer, y dos, nada más armo pleito. Y me da miedo que un día terminemos por eso, ¿no? O sea, resumido, mejor para qué hablo, eso le causa molestia y entonces me vaya a dejar. Así lo traduzco horrible, o sea, poniéndome en una posición de soy una molestia por sí misma, me toca callarme un mueblecito que no, porque me vaya a dejar. Híjoles, eso lo veo mucho, igual que, y supongo yo que aplica igual con los amigos. Sí, solo que eso tiene de trasfondo algo mucho más fuerte, ¿no? Sí. Que es la parte de la dependencia. Ah, sí, tienes razón, es como un agregado, ¿no? Es como pero tristemente creo que sí, es que también creo que vivimos en una cultura muy dada a la dependencia en muchos sentidos. Sí. No de embalde cuidamos tanto nuestras palabras para hablar con nosotros. Sí. Que no se moleste, porque entonces me vaya a dejar de hablar, se vaya a enojar conmigo, vayamos a terminar. Y a lo mejor ni siquiera me perturba tanto que ya no sea mi amiga, pero como que no está bien visto, ¿sabes? Que terminemos por un pleito, o sea, por lo que yo considero un pleito. No, pues ya no, o sea, eso no. Sí. Híjoles. Y sabes también que la concepción que los otros tienen de nosotras o de nosotros. Eso, la imagen, lo que puede pensar el otro de uno. Sí. Ahora que mencionabas esto, también se viene a mi cabeza esta parte de ¿qué opinan los otros sobre alguien que es así? Sí. Es una persona loca. Ajá. Exagerada. Es una persona exagerada. La arma de... Ajá, sí. De tos. De tos por todo. Cualquier cosa, sí. Persona desubicada. Sí. Cuando realmente el motivo por el cual está alzando la voz y está expresando es totalmente válido, real, tangible y fundamentado. Cierto. Fundamentado. Sí, así es. Pero es porque los otros están acostumbrados
a no decirlo, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso es, o sea, es parte de poner límites. O sea, eso es fundamental. Eso ya tiene que ver con salvaguardar tu integridad psicológica y que pretendamos poner por encima que no tengan una mala impresión de nosotros, que van a pensar, que me van a dejar lo que gustes y mandes por encima de mi propia integridad psicológica. No, o sea, no puede ser, no puede ser. Eso ya no es válido. Esa parte ya no es válida. O sea, mira, puedes de repente callarte por ciertas circunstancias, cuando a lo mejor es algo que no está causando daño a nadie. No sé, si estás hablando con alguien que está alcoholizado, pues ni modo que te pongas a hablar con él. O sea, se entiende. Pero cuando tú sabes que te está molestando, oye, se trata de mi integridad psicológica. O sea, no es para mí. Sí, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, ni modo que me quede callada nada más por lo que vas a pensar de mí o porque te vayas a ofender tanto y me dejes de hablar. ¿Cómo te explico que hay prioridades? Sí. Y cuando se trata de salvaguardar integridad psicológica es lo mismo que la física. De defenderte. Defenderte. De cuidarte. Exacto. Supervivencia. Exacto. O sea, así de simple. Sí. ¿O qué si ven que viene un león corriendo, se quedan parados esperando a que los coma? No, ¿verdad? Pues ya, aunque sabes que te va a alcanzar, pero por instinto corre, a ver si te trepas al árbol, no sé, algo, aunque te alcance. Pero haces algo. Sí, o ya te agarró el león, no te dejas comer así porque sí. Exacto. Aunque sea, instintivamente. Exacto. O sea, no voy a decir, es que me está viendo la vecina. ¿Qué va a decir si corro? Es que yo corro muy feo, muy raro. Se vaya a reír de cómo corro, ni modo, que prefiero que me coma. O sea, ¿cómo? Eso es lo mismo. Entonces, pero hemos llegado a tal punto de creencias, ¿no? Porque en esta cultura así se nos ha enseñado que de verdad ponemos por debajo la necesidad primaria, que es la supervivencia psicológica y mental, porque sí, eso es igual de fundamental que la física. De eso depende toda nuestra salud mental, ¿no? Hemos preferido poner prioridad en otras cosas que en eso. Es increíble que tenga tanto peso la cultura y que nosotros no nos cuestionemos, ¿no? Y nos cueste tanto trabajo atrevernos a hacer eso. Yo he visto gente que vas y compras algo, no sé, voy a la ferretería y compré algo y llego a mi casa y resulta que no sirvió. Pues hay gente que ya no regresa a reclamar que eso no sirvió y que se lo cambien. No, o sea, aunque haya tirado su dinero y aunque no tenga dinero, porque no, qué pena, o sea, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo les voy a dar lata? O sea, ¿qué? Pues si no voy a llegar con grosería de, no, nada más, oiga, un favor, mire, salió mal, ya lo puse, ¿me puede hacer favor de cambiarlo? O sea, así de simple. Pero fíjate cómo en esta cultura nos ponemos como lo último en la pirámide de prioridades. O sea, es impactante. Entonces, bueno, ok. Entonces, es poner límites. ¿Sirve? ¿No? O la parte positiva de esto es poner límites. Sí. Que sepan que sí pueden y no con nosotros. Sí. Porque si no, nos van a seguir haciendo lo que quieran. Defendernos. Bien. La otra, por lo menos desahogarte. Ándale. Ay, qué bonito. Por lo menos decir lo que uno piensa, siente en ese momento. Claro. Fíjate que hay veces que luego hay personas que me dicen, pero ya para qué hablas si sabes que no va a cambiar. No, si no lo digo para que cambie. O sea, eso ya lo sé, lo tengo clarísimo, más que nadie. Pero ¿por qué de todos modos me voy a callar si yo en ese momento necesito expresar cómo me siento? Justamente este es otro punto, ¿no? Que cuando de alguna forma lo has mencionado una, otra, 5 veces y no has visto un cambio, efectivamente, creo que ahí la persona que tendría que cambiar la percepción sobre ese cambio, primero eres tú, sí, ¿no? De entender que la otra persona, pues no más no. Claro. Sí. Su cabeza no le da. Sí. Su cabeza no le da, aunque no se lo digas. No sabemos así. qué pasa en su cabeza. Claro. Pero, pero la parte positiva de esto es, sí, te desahogas, sí esperas que haya un cambio positivo, pero si no hay algún cambio, por lo menos ya expresaste lo que querías, lo que sentías, lo que en ese momento pensabas, y en eso no hay nada de malo, aunque las cosas no cambien. Ay, qué bonito lo dijiste. No hay nada de malo en enojarse, sí, en decirlo, en expresar la molestia, sí, en expresar el punto de vista. Sí. No hay nada, fíjate otra cosa, no hay nada de malo
en no estar de acuerdo con el otro. Ay, muy bien. Ay, qué bonito. Sí. Sí. También no te ha pasado, a mí sí, en muchos sentidos, de repente, de que hasta uno se siente mal por el simple hecho de ir en contra del pensamiento del otro. Sí. No hablamos a lo mejor en una situación delicada, pero no sé si te ha pasado, Sí, a mí sí, sí. de que dices, ay, es que me siento mal porque yo sé que mi amiga quería un helado de fresa y yo terminé convenciendo a todos que fuéramos a las crepas, ¿no? Sí, sí, la culpa. La culpa. Es que es típico de nuestra cultura, pero bien culpígenos que somos. También cargar con Sí, esa culpa. No, exacto. No hay nada de malo en eso. Exacto, por supuesto. Es que además es que somos bien fantasiosos. Idealizamos todo, o sea, creemos que se puede, ¿sabes? Que se puede estar de acuerdo con todos, sí y no. Pero qué locura. No, bueno, o sea, ¿pero cómo? Pues si no somos siameses, vaya, ni los siameses. Es que luchamos contra algo que por sí mismo es imposible de lograr, que es que el otro piense como yo. Y sí, o sea, pretendemos eso, ¿no? Y como no se puede en la realidad, porque es imposible, entonces simulo que pienso como él, simulo que estoy de acuerdo, simulo que siento lo mismo que él, aunque nada que ver, aunque estoy que me lleve. No, eso me parece ya de muy baja autoestima, de plano. Fíjate que el hecho de lo que ahorita decíamos, ¿no? Ya sé que no va a cambiar, no porque se lo diga va a cambiar, ya lo sé. El hecho de expresar lo que siento y lo que pienso, para mí es un acto de validación de mí misma sobre mi pensar y mi sentir. O sea, yo lo traduzco a esto. Me gusta. Tan me gusta. vale, tan vale tanto. Tan valioso es tu sentir y tu pensar. Exacto, que ya me lo escucha, ya me lo tuviste que escuchar. No me importa que esté de acuerdo, que no, que lo cambie, no. Pero vale la pena que alguien me lo escuche. Porque es tan valiosísimo, nada más lo que yo estoy pensando y sintiendo, que lo tengo que sacar para que otro lo escuche, porque vale la pena ser escuchado, aunque el otro ni lo entienda. Fíjate que, o sea, así. O sea, a lo mejor yo me paso, ¿no? De autoestima. De payasa. Pero para mí de verdad, o sea, yo lo veo así como, ¿qué parte no entienden? De que a lo mejor es, de verdad la otra persona, no sé, como dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? Su cabeza no le da y no puede terminar de entender de forma empática lo que le estoy diciendo. Pero eso no quita que lo que estoy diciendo sea tan valioso como para que valga la pena decirlo, sacarlo, compartirlo. Si el otro no tuvo la capacidad, bueno, qué pena, pero yo ya, o sea, ya se enteraron nada más de cómo pienso, aunque el otro no le caiga el 20 de eso que estoy diciendo. O sea, es que para mí todo lo que salga de mí vale la pena ser escuchado, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, yo así lo veo, así lo siento. Y yo digo, así tendríamos que luchar todos por eso. O sea, no luchar, que trabajar en eso. En saber que, o sea, ¿cómo? Es que yo no puedo entender que alguien, así fíjate, así van a decir los humanos que estoy re loca, por lo mismo que por la cultura, ¿no? Uh-huh. Pero yo no lo veo, yo no creo que esté loca. O sea, es que yo digo, a mí nadie me va a venir a decir que lo que diga, lo que piense, lo que siento, no es relevante. O que sí, que no vale la pena. No, perdóname, no. Pero así como eso, también lo que dice el otro, para mí es igual de relevante. Justo a eso iba. Justo a eso iba, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, es la parte de sí, que tienes el absoluto derecho y el deber, claro, de expresarlo y tiene tanto valor lo que tú dices como el que dice también el otro. Totalmente, ¿no? Total, absolutamente. Uh-huh. Es que nada más porque sé que estoy hablando con un humano, vale la pena escuchar lo que sale de su boca. Uh-huh. No importa que sea, vale la pena. Porque no es la pared, tiene un cerebro, ese cerebro funciona, tiene una historia de vida, todo lo que salga de su boca vale la pena ser escuchado, como lo mío. ¿Por qué no lo vamos a decir? Es una maravilla poder conversar, compartir, que te entienda. ¿Sabes a lo que nos lleva el poder conversar de, sabes que eso que dijiste no me gusta, me hace sentir mal por esto, y que el otro lo pudiera escuchar, comprender, responder, debatir? No, estaríamos en otro mundo, ¿estás de acuerdo? Pero sería hermoso. Pero es que estamos a años luz de eso. No nos atrevemos ni nada. ¿Qué tendría de malo si todo lo que sale de la boca de alguien vale? Y vale mucho, vale la pena ser escuchado. ¿Sabes también que otra cosa quiero agregar a esto? Que no necesariamente es
el que se tenga la razón absoluta cuando uno lo expresa. Por supuesto, ¿no? eso es otra cosa, eso y no es otra importa, cosa, claro, ¿no? claro. Porque el otro, si a lo mejor si la otra persona no genera un cambio que tú esperabas, por X o Y razón, bueno, no es que su cabeza no le dé, ¿no? Sino Claro. simplemente tú no estás viendo lo que la otra persona sí está viendo, Claro. y que la otra persona tiene más fundamentos, a lo Sí. mejor para no tomar tanto en cuenta tu comentario. Claro. Pero eso ya no te compete a ti, ¿no? Exacto, claro. Eso ya no está en tu control. Por supuesto. El punto es Sí, levantar la voz, claro. expresar. Sí, expresa. ¿No? ¿Sabes? Que se note que existimos. Que nuestra existencia, o sea, hay que hacerle honor a nuestra existencia. No podemos convertirnos en un mueble en el que todo omita, todo solo lo piensa y no lo diga. Pues eso lo entiendo como de un perrito, ¿no? Y eso te diré, porque aunque sea mueven la cola, pues sí, ¿no? O sea, cuando le hablas bonito, pues no te podrá decir, ay, te quiero, pero te mueve la cola, o cuando está enojado te gruñe. Pues sí, ¿no? No te puede decir más, pero lo hace. Pues, oye, como humanos nuestra obligación es expresar más, es hacer saber, es sacar esa riqueza que tenemos en nuestro pensar y nuestro sentir. Yo no puedo entender al ser humano de otra manera. Bueno. Ok. ya me exasperé. Pero sabes también otro punto positivo de esto, y como resultado de todo esto que ya comentaste, de alguna u otra forma, cuando la otra persona te escucha, ya sea que te tome de a loco, ¿no? Uh-huh. Pero como ya te escuchó, de alguna forma empiezas a hacer conciencia en los demás. Bien, me gusta. Sí. ¿No? Sí. A lo mejor en ese momento nadie te entiende, porque lo que tú estás diciendo a lo mejor no lo habían considerado, a lo mejor no había pasado, ¿no? Y en ese instante a lo mejor te tomaran de, está loca aquí. Ajá. Ay, dice puras incoherencias. Su cabeza no le da. Sí. Pero a partir de eso habrá un precedente, ¿no? De decir, ¿te acuerdas que Feli dijo tal o cual cosa? No, pues que sí. A lo mejor podría ser, ¿no? Sí. Wow, ¿no te acuerdas que hace 2 años la tomamos de loca? No, pues sí. A lo mejor sería interesante retomar el tema, ¿no? Sí. O sea, es como dejar ahí la semilla. Ay, me gusta. Por si sirve, por si no sirve. Ay, qué bonito. Sí, qué bonito. Sí, ya me imaginé. Qué bello. Que fíjate que es algo que pasa mucho en terapia. O sea, uno como terapeuta puede decir muchas cosas y el paciente en ese momento no, o sea, no le cae el 20, ¿no? Te escucha muy atento, ¿no? Pero veo hasta sus caritas así como con duda, como que no estoy entendiendo, como que raro, como ausentes. Pueden pasar meses, le sucede algo y entonces me dicen, en ese momento entendí a qué se refería cuando me dijo aquella vez tal y tal cosa. Y dices, es que no era su momento, o sea, tenía que pasar eso que le pasó para poder vincularlo o relacionarlo con eso que se dijo y ahora sí le toma un sentido. Pero si no se hubiera dicho, no hubiera vivido esa situación como la vivió, con el aprendizaje que le dejó. Pero gracias a esas previas palabras pudo entender, vivir esa situación de una mejor manera y sacarle un aprendizaje. Entonces sí, o sea, por donde lo vean es lo que decimos, por donde lo vean siempre va a haber ganancias. Hablando sobre todo, como dices, en las relaciones interpersonales más cercanas, en el trabajo habría que considerar cuándo sí, cuándo no. Pero sí hay mucha más ventaja que desventaja. Incluso, mira, así te la pongo, ¿no? Como luego me dicen mis pacientes, es que ¿cómo le voy a decir eso a mi hermano? Es que no me atrevo porque me va a dejar de hablar. Perfecto, ay, de eso se trata, de que a partir de lo que le expreses, lo que tú sientes, te vas a poder dar cuenta de si esa persona tiene la capacidad de darte lo mismo que tú le das. Y si te das cuenta que no, porque hasta te deja de hablar, perfecto, no es una persona para que esté en tu vida. Punto, o sea, son filtros. Me gusta. O sea, es una excelente manera de ir filtrando a quién necesitas y a quién no en tu vida, a quién te aporta y quién no. O sea, siempre va a ser algo positivo. Me gustó ese ejemplo más tangible del cómo usar el conflicto. Sí. Lo positivo de causar conflicto y ser incómodo. Exacto. Sí, me gustó. Muy bien, perfecto. Nada más aquí la cuestión es el miedo. Pues con miedo hazlo. O sea... Sí, más que nada es la consecuencia, ¿no? Sí. Ahora, bueno,
decimos, bueno, sí, suena muy padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ajá. Ay, Dios mío. O problema. Hasta aquí va todo muy bien, ¿no? Sonaba Sí. muy, muy, muy genial. Claro. Pero ¿cómo hacerlo? Sí. Mira, yo diría que primero hay que saber elegir batallas. O sea, hay que tener la sabiduría para de verdad saber por qué sí levantar la voz y en qué momentos y cuándo no. ¿Sabes? O sea, eso es de primero. O sea, no voy a ir pleiteando por la vida. O sea, no voy a ir armando algo de la nada. O sea, también mucho depende de quién se trate. O sea, si es una persona. Y lo digo, por ejemplo, ¿no? Voy manejando en el carro y se me mete un carro adelante, horrible, y se sigue a todo lo que da. Eso que hizo fue una verdadera imprudencia, pudo haber generado un accidente trágico, pero no voy a ir de loca, así, ahorita lo alcanzo y le hago saber que eso que hizo estuvo mal, ¿no? Y entonces le recuerdo a su progenitor, o sea, tú no sabes con quién estás tratando, o sea, esa batalla yo no la elijo. ¿Por qué? Porque es una persona a la que nunca voy a volver a ver, no es de mi familia. Ni siquiera la conozco, o sea... Sí, no te va a generar conflicto ni beneficio posterior. Exacto. Entonces, bueno, esa batalla no la elijo, ¿no? Aunque haya sido algo incorrecto lo que hizo, sí, pero no. Ahí sería una imprudencia ir a perseguirlo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con elegir batallas, ¿no? También, por ejemplo, hay compañeros de trabajo... ¿Qué? Sí, dilo. Hay compañeros de trabajo que son solo eso, compañeros de trabajo muy temporales, que sabe uno que no va a estar ahí toda la vida, o a lo mejor ya estás hasta considerando ya en poco tiempo salir de ahí o algo, y hacen tontería, o sea, inmadurez y media, y tampoco me voy a desgastar, ¿no? Tratando de convencerlo, o sea, si ya vi que con todos tiene conflicto, si a mí no me está afectando directamente, en algo, si no, sí, alzo la voz. Sí. Y eso es a lo que iba, ¿no? En la parte de que sí tiene que ser una cuestión como que sí genere una afectación directa. O que sí vaya a tener una consecuencia que tenga que ver conmigo, ¿no? Exacto. Porque si no, y también iba a comentar otra cosa de una palabra que también usaste, ¿no? De en qué momento. Yo diría también, a lo mejor no necesariamente de cuándo sí y cuándo no, sí identificar como que ese punto, pero no por eso dejarlo pasar, porque de repente es una cuestión de que lo sientes, no lo dices por a lo mejor el contexto en el que está, dices luego se lo digo y ya no se lo dices porque ya se te bajó el enojo, ¿no? Claro. Y ya se te bajó el sentimiento. Sí, ya entendí. No hay que dejarlo pasar. Bien. A lo mejor bien. En otro momento es, mira, yo te quería decir, amiga, que la vez pasada claro. No me gustó que dijiste tal o cual cosa. Claro. Y lo dices. ¿No? Bien. Pero vamos... Que sí le veas el caso de decirlo. Que ya no uses la palabra de ¿para qué ya no tiene caso? Ya pasó. Me gustó. No importa. Sí, es cierto. Sí, porque mucha gente también cae en ese extremo, ¿no? No tanto porque por miedo o algo, sino, ¿ya para qué? Ay, mira, ni va a entender. Ay, bueno, ya pasó. Sí, es cierto. Y se van acumulando ciertas cositas que al ratito ya generan rencor o cierto rechazo, sí. Que te digo que van a salir de una forma más fea. Exacto, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón. Y ¿sabes qué? A lo mejor identificar el momento, porque cuando tú ya llegas a conocer a la otra persona, dices, a lo mejor en este momento está súper molesto, súper molesta, mejor lo digo después. Ándale. ¿No? Sí. Y a lo mejor hasta más asertivo va a ser. Tanto tú encuentras palabras más adecuadas, como el otro estará en otro humor y lo va a entender. Sí. ¿no? Sí, que ese es otro punto de cómo lograrlo, ¿no? De cómo ser positivo en el conflicto. Eso, tener esta asertividad que tú dices. O sea, no es hablar de ahorita lo siento, aunque vaya en la calle, ¿no? Y no, o sea, en el casi en el transporte público y todo el mundo oiga, no, o sea, es tener la asertividad de en qué momento, a qué hora. Si lo veo muy enojado, ni siquiera lo va a poder ahorita procesar, entender. Entonces me espero, busco las palabras, tengo el tiempo para buscar las palabras, pero no dejarlo pasar, porque eso también sí es cierto. Sí, porque si en ese momento a lo mejor, si bien estamos hablando de lo positivo del conflicto, pero como bien lo dijiste, no se trata de generar conflicto por generar. Es decir, si en ese momento te estoy viendo que estás súper enojada y yo voy y te digo otra cuestión, ahí sí estoy generando un conflicto innecesario. Ay, qué sabia, sí. Irrelevante. Sí, es cierto.
Y eso sí me puede traer una consecuencia mucho más fuerte de lo que originalmente fue. Exacto, tienes razón, ¿no? Sí, me gusta. Entonces sí hay que ser prudentes. Absolutamente, sí. Que eso también es difícil a veces. Sí. ¿Sale? Otra cosa es no tenerle miedo a las palabras. Ay, bueno, tampoco vamos a ocupar groserías ni no. insultos. Sí, claro. Aunque claro. uno lo piense y lo sienta. Sí. Pero sí no hay que temerle a las palabras. Sí. ¿No? Hay que entender nosotros primero la conceptualización de esa palabra y expresarla. Sí. Yo diría que, bueno, algo que recomiendo mucho a mis pacientes es o sea, cuando algo los incomode de lo que la otra persona está diciendo o haciendo, no hablen sobre ella, y menos con adjetivos, ¿no? Te estás siendo grosero, es que eres un desgraciado, ¿no? No, habla de cómo te sientes y descríbelo. O sea, eso que dijiste me está haciendo sentir triste, o mira, eso que dijiste me recuerda a mí cuando pasé tal situación y eso a mí la verdad es que me dejó muy lastimada. O sea, habla sobre tus sentimientos, no sobre la otra persona, y además de preferencia con descripción, no con calificación, ¿no? O sea, no con calificativos. Y eso es algo muy positivo. Ahí fíjate que sería difícil decir algo incorrecto que lastimara. Porque yo lo que estoy haciendo es saberle que eso que está diciendo me está incomodando, y entonces ya la otra persona está entendiendo que lo que está diciendo no está siendo correcto, ¿no? Entonces, pero sí hacerlo saber, sí expresarlo, sí decirlo, ¿sale? No tenerle miedo. Si utilizamos esta formulita que les doy, creo que puede disminuir el miedo, porque va a ser difícil que diga algo que le ofenda a la otra persona, ¿no? Ahora, otro punto muy importante es no pelear sin armamento. Sí. Es decir, si yo voy a pelear, si yo voy a generar conflicto, lo tengo que hacer de manera inteligente. Claro. Si yo voy a expresar una molestia, no solamente es expresar algo que a lo mejor no tiene fundamento, ¿no? Entonces, cuando uno va a pelear, sí, es con argumentos claros. Ajá. Cuando uno va a defenderse, cuando uno va a generar un conflicto, es porque hay un argumento válido, claro, tangible, sí, irrefutable, sólido, sí, ¿no? Sí. Es decir, no se trata solo de a ver qué cosa me invento y lo digo, no. Pues no. No, sí hay que tener como muy claro en qué me estoy basando. Claro. Si yo voy a generar o voy a iniciar esta disputa, si es mira, lo estoy generando por esto. Sí. ¿En qué me baso? En esto. Claro. Y lo digo porque la consecuencia sería esta. Es esta, ¿no? O lo que yo estoy observando fue esta situación. Claro. Porque entonces cuando hasta uno se siente más seguro cuando va a generar conflicto con esto que tiene. Sí, ¿no? Sí. Porque si la pregunta empieza a ser, bueno, qué bueno que lo dijiste, pero ¿en qué te basas? No, pues en algo que me dijeron. Ajá. ¿No? Bueno, ¿hay una prueba para eso? Claro. No, pues no. Entonces sí estás generando un conflicto donde no lo hay. Claro, así es. Aquí está un poco complicado porque hay personas, bueno, todas nosotros, todos los seres humanos, a veces nuestro argumento simplemente es un sentimiento. O sea, es porque eso que dices me hace sentir mal. Y entonces qué complicado. Pero ahí tendríamos que tener la capacidad de lograr entender por qué me hace sentir mal eso que me estás diciendo o haciendo. Y hablar sobre eso. Exacto. No es que esté mal el hecho de que tú lo sientas. Claro. ¿No? Porque por algo lo estás sintiendo. Claro, ¿no? Claro. El problema a lo mejor aquí no es que tu argumento sea tu sentir. No. La situación aquí es que si eso te está generando un conflicto, evidentemente te está haciendo sentir mal, es en cómo lo expresas y el decirle a la persona el por qué te está generando ese sentimiento.
Eso Sí. es, no hay mejor argumento que eso. Exacto, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué te está generando ese sentimiento? Sí. Y tal vez Sí. yo te diga, Amiba, es que lo estás percibiendo de una forma errada. Ujú, ujú. ¿No? Claro, claro. Por supuesto que aquí también voy a mencionar que la otra persona también debe de tener mucha capacidad de escucha. Eso, ¿No? eso también yo lo pensé. Sí, tiene, claro. tiene que tener la capacidad Claro. de entendimiento, de empatía. Sí, sí, de apertura. Exacto. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Ujú, Si ujú. esto no se cumple, vaya al punto 3. Exacto. No, si esto no Hágalo se solo por desahogarse. Sí, exacto. Pues sí. Exacto. Pues sí, Al pero menos no ya te lo que- dijiste. Claro, pero no te lo quedes, claro. Sí, sí, por supuesto. Eso es importante. Porque entonces empezamos a invalidar por el simple hecho de, pero ¿para qué se lo digo? Si ni hace caso. Y Ujú. sin darnos cuenta, poco a poco vamos invalidando nuestro sentir, al grado en el que lo empezamos a reprimir. No, ¿eh? No. Ojo, eso va a salir después mucho peor. Entonces, si tú te das cuenta que la otra persona cuenta con las características de escucharte, de ser empático, empática, que si te tiene apertura, que si te dice, ok, está cerrado en esto que pensabas, no es lo que realmente se intentaba transmitir. Bueno, madurez de ambas partes. Claro. Tanto el otro que lo dijo como tú de aceptar, decir, ok, sí fue mi error. Sí. Punto. Así es. Sí. Pues bueno. Ay. Y bueno, lo que siempre dices, que si necesitamos saber cómo empezar a entender esto del conflicto, que si yo claro. me siento conflictiva. ¿Cómo me puedo entrenar para Sí. eso? ¿A quién hay que acudir? A la terapia. La terapia, siempre, sobre todas las cosas, cuando vemos que no podemos lograr eso que necesitamos, entonces terapia. Ayuda de alguien. Ayuda de alguien Especialista. No de cualquiera, sí, claro. Exacto. Sí, profesional. sí. ¿No? Exacto. Hay temas que así lo ameritan. La gente o esperemos que los humanos tengan esta apertura de decir sí, vamos a terapia y no tengan el argumento de decir ya para todo quieren psicólogo. Sí, claro, sí. Bueno, es que sí debería de ser, ¿no? Sí. Si tengo una duda en algo de sentir, el cómo expresar, que si tengo miedo, vaya con él. Claro. Y le va a explicar. Digo, para eso esa ciencia estudia eso, o sea, ¿no? Entonces pues hay que ir con un psicólogo, ¿no? Igual que si me duele la panza voy con un médico, ¿no? O si es necesario está con el gastroenterólogo. Pues es que es lo mismo, no es que nos pongamos en una posición superior, pero todo lo que tiene que ver con el cómo manejo emociones y situaciones de la vida que siento que me están rebasando o no me están trayendo nada bueno, pues ¿con quién hay que ir? Pues con el psicólogo. Sí. Y no les vamos a decir lo mismo que le diría a la comadre, la vecina, no, ¿eh? O sea, no estudiamos 5 años para dar el mismo consejo. No, créanme que no. Sí, y nada más puede que vayas una sola vez, ¿eh? Exacto, sí, exactamente. A ver, y no damos consejos, o sea, nosotros profundizamos acerca de ese problema, de ver realmente de dónde viene para poder trabajarlo, ¿no? Atacarlo, en fin. Pero sí hay veces que son cosas verdaderamente sencillas y a veces sí, con una sesión, 2, y hay otros que sí, la mayoría requieren todo un proceso. Claro. Está. Bueno, así es. Pero vayan. Sí. Generen conflicto. Sí. ¡Viva el conflicto! En positivo, claro. Defiéndanse, claro. Levantemos la voz. No está mal ser conflictivo. No, por supuesto. Pongámosle sonido que se oiga eso que tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro sentir interno. Que se oiga afuera, que resuene. Y eso solamente se logra diciéndolo, con palabras, expresándolo. Sí. Porque sí vale la pena. ¿Te molesta? Dilo. ¿Te lastima? Dilo. ¿Te enoja? Dilo. Ay, qué bonito. Todo asertivamente. Sí, ándale. ¿No? Muy bonito. Muy bien. Bueno, amiga, pues esperemos que les haya más que gustado, bueno, también servido. ¿No? Sí. Que se queden pensando por ahí. Sí, por lo menos con que ya sepan que el expresarlo no está mal. Claro. O que sepan que deben de quitarse un poco el miedo a decir las cosas, a evaluar contextos. Sí. Con eso ya empezamos bien. Exactamente. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado una vez más. Les pedimos de favor compartan pues este episodio, todos los episodios
previos, escúchenlos. Denle like. Así es, háganos preguntas, no olviden lo de comentarnos de cumpleaños, alguna anécdota, algo que a ustedes les genere conflicto, que no sé, que digan, es que le quiero decir tal cosa a fulanito, ¿qué hago, no? Sí. Ahí nosotros ponemos nuestro granito de arena. Así es. Bueno, pues esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.